Y ahora vamos a comenzar la primera ayudantía oficial de este curso. Las otras dos fueron no oficiales. Pero bien, eh, este tema de hoy son las derivadas parciales. Derivadas parciales, de manera general. Y bien, haciendo un poco de retrospectiva en cálculo de una variable, nosotros teníamos que una derivada parcial, perdón, una derivada en cálculo de una variable, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, tenía, qué sé yo, una curva de esta forma, una gráfica, si yo quería hallar la derivada en este punto, ¿no es cierto? Que yo defino la derivada en un punto, este punto de aquí, como la pendiente a la recta tangente en este punto. Entonces, si yo quiero hallar la derivada en este punto, tendría que ser esta pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Esa es la derivada en el punto. Y si queremos, ¿no es cierto?, decir la definición formal de una derivada en un punto o hallar la derivada de una función, vendría a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto dividido para h. Esta es la definición formal de una derivada en una variable. Pero en varias variables, pues es casi que lo mismo, solo que con una sutil diferencia. Y es que realmente, cuando yo tenía una función f de x, como únicamente dependía de una variable, yo podía derivarla respecto a una variable. Pero si, por ejemplo, me ponen una función, qué sé yo, f de x, y es igual a x cuadrado más y cuadrado, derivar esto, las dos variables a la vez. Si yo intento, por ejemplo, decir que la derivada de f de x, y es igual a 2x más 2y, es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo no tengo una función que cuando, o sea, esta función, si yo la intento derivar por métodos tradicionales, intentando derivar componente por componente, no es válido. Esto no es válido, no existe. Entonces, realmente, lo que existe van a ser llamadas las derivadas parciales, porque yo únicamente puedo derivar como tal respecto a una variable. Entonces, en el cálculo multivariable, yo solo puedo derivar respecto a una variable y por eso se le llama derivadas parciales, porque solo estoy derivando respecto a una variable, no a todas. Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar esto de las derivadas parciales? Pues realmente es muy similar a esto que está acá, solo que si, por ejemplo, yo quiero evaluar una derivada parcial en un punto x sub 0, y sub 0, entonces yo lo puedo ver de dos formas. Y es que, como les digo, una derivada parcial se lo puede derivar o respecto a una componente o a otra. Es decir, que yo puedo derivar esta función respecto a x o respecto a y, pero no a ambas. Entonces, la notación que vamos a estar usando para las derivadas parciales son las siguientes. Ok, de manera general, la derivada parcial se la va a escribir como, digamos, una función de x, y, ¿cierto? Por una función de f de x, y. La derivada parcial de esta función respecto a x va a estar con esta notación. Este símbolo es derivada parcial. Es como un 6 que está volteado. Es como si yo tomo este 6 y lo volteo así. Es parecido, ya, por si acaso. Entonces, esta derivada parcial de esta función respecto a x y asimismo esta derivada parcial de f respecto a y. Entonces yo tengo como tal dos derivadas, una para x y una para y de esta función que depende de dos variables. Y asimismo, como yo puedo definir geométricamente que esta derivada, ¿no es cierto?, se define como una recta tangente a un punto, algo similar va a suceder acá. Supongamos que yo tengo aquí una función cualquiera, esta función f de x, y, ¿ya? Y supongamos que, bueno, acá voy a colocar mis ejes X, Y y Z. Entonces, supongamos que yo quiero graficar esta derivada parcial de f de x en un punto, digamos, x sub 0 y y sub 0. Entonces, es lo mismo que decir la derivada de f en un punto x, solo que en varias variables. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero hallar esta derivada parcial dentro de esta función? Porque yo solo estoy derivando respecto a x. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente lo que estoy haciendo, como estoy derivando respecto a x, lo que estoy haciendo es lo siguiente, y es que yo voy a, por decirlo así, intersecar esta función, bueno, perdón, es en este eje, tal tamaño. A ver, voy a intersecar esta función en, en el punto X, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Supongamos aquí me está pidiendo la derivada parcial en el punto 2,3. Entonces, lo que estoy haciendo realmente es que estoy generando un plano
en la que x es igual a 2 y como yo interseco este plano con esta función, lo que se me está generando, ¿no es cierto? Vendría a ser como aquí lo que está cortando, ¿no es cierto? Supongamos que, un segundito, voy a colocar aquí en GeoGebra para que entiendan lo que quiero decir. Bien, si yo por ejemplo coloco, digamos, una cosa así como rara, una z es igual a 3. Ya, supongamos que yo tengo aquí mi función y yo quiero hallar la derivada parcial de esta función, digamos, en el punto x igual 2. Entonces yo voy a hacer el plano x igual 2 y si se dan cuenta que cuando yo choco esta función roja con este plano x igual 2, si yo lo veo desde el eje YZ, se dan cuenta que aquí hay una recta de intersección. O bueno, realmente más que una recta depende de la función, pero puede aquí haber cualquier cosa. La cosa es que acá se está intersecando algo. Y acá esto yo lo puedo tratar como si fuera una función de una variable. Entonces realmente lo que estoy haciendo es que estoy intersecando esta función con un plano y aquí se me genera alguna curva de intersección. Y en esta curva de intersección, que por ejemplo puede ser esta, acá sí yo tendría que evaluar en y igual 3, que vendría a ser este punto. Y en este punto ahí sí me tocaría sacarle lo que es la derivada, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy haciendo es, tomo esta función, en el punto x sub 0 yo estoy tomando un plano y dentro de ese plano, que es este, ¿no es cierto? Acá yo tengo esta función. Para este punto me tocaría hallar la derivada, ¿no es cierto? Respecto al punto y. Asimismo, de manera análoga, si yo quisiera sacar la derivada parcial de alguna función respecto a y en vez de x, en lugar de intersectar con algún plano de x, vendría a ser con un plano de y, porque estoy derivando respecto a y. Entonces lo que hago es tratar a y como si fuera una constante, y en lugar de interceptar con el eje o con un eje x, sería con un eje y. Por lo tanto, si aquí estoy interceptando con un plano de x, acá me tocaría interceptar con un plano de y. ¿Okay? La derivada parcial de esto respecto a y. Entonces me tocaría así mismo interceptar con un plano, digamos que así mismo quiere evaluar en 2,3, tendría que interceptar en el plano donde y vale 3. Entonces tendría que hacer acá esto, donde y es igual a 3. Y acá sí me tocaría hacer un plano que, en el que y sea igual a 3, sería este plano. Y asimismo acá se estaría formando una intersección, ¿no es cierto? Una intersección dentro de esta curva, como si fuera una sábana. Entonces supongamos que esta intersección es algo así. Entonces la derivada parcial en el punto x igual 2, que sería más o menos, digamos, por aquí, entonces vendría a ser la pendiente de la recta tangente en esta curva que estoy intersecando. Algo así, ¿no es cierto? Si yo tengo esta función, yo quisiera sacar la derivada parcial de este punto en y igual 3, entonces acá se genera otra curva de intersección, que en este caso la curva vendría a ser en el plano XZ, y sé que no se ve bien, pero vendría a ser como esta parábola que está acá abajo, esta parábola que está chocando el plano con esto. Entonces, esa vendría a ser la intersección, esta que está chocando aquí. Y ahí sí me tocaría evaluar la derivada en ese punto. Entonces, eso es la intuición geométrica que yo voy a tener de una derivada parcial. Obviamente esto no lo vamos a hacer, sino que quiero que entiendan qué es realmente una derivada parcial. Estoy intersecando esta función con un plano, que este plano va a ser dependiendo de a quién estoy derivando, si es respecto a x o respecto a y. Tocaría intersectarla con un plano y esa curva de intersección que se genera, ahí sí le saco la recta tangente de esa función. Entonces, eso es la idea de una derivada parcial. ¿Cómo yo saco una derivada parcial? Que es lo que a mí me interesa. Pues como yo sé que es prácticamente la recta de una pendiente, pues vendría a ser así mismo utilizando esta definición de límite, ¿ok? Usamos esto, pero lo adaptamos a una función de dos variables. Entonces, vamos, por ejemplo, a hallar la derivada parcial de una de estas funciones. Una sencillita para no demorar mucho, porque igual ya no vamos a usar casi la definición, pero para que entiendan más o menos cómo hay una derivada parcial por la definición. Entonces, de manera general, si yo quiero sacar la derivada parcial de una función respecto a x, evaluada en un punto x sub 0, y sub 0, ojo que es la derivada parcial en un punto, no estoy sacando la función que es una derivada parcial. Eso es más adelante. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0
Pero asimismo, como en una variable yo le sumaba el h aquí a la x, acá también le voy a sumar a la x. Pero ojo, le voy a sumar a la variable a la que yo estoy evaluando. Entonces, si yo estoy evaluando en x, ¿no es cierto? Como este caso de Nantes, le tendría que sumar a la x acá. Y el y sub 0 pues queda como está. Menos f de x sub 0, y sub 0. Todo esto dividido para h. Y asimismo, si yo quiero sacar la derivada parcial de una función respecto a x sub 0 y y sub 0, esto vendría a ser asimismo el límite cuando h tiende a 0, pero como ahora estoy derivando respecto a y, sería x sub 0, y ahora a la y sub 0 le voy a tener que sumar la h, menos f de x sub 0 y y sub 0. ¿Ok? Entonces, otra cosita más, y es que esta notación denota derivada parcial. Así como yo puedo escribir la derivada parcial en un punto de una función, también lo puedo escribir como f y aquí subíndice de x. La derivada parcial respecto a y es f subíndice y, f sub y. Lo podemos escribir de esa forma. Entonces, estas son las definiciones de derivadas parciales para en un punto. Entonces vamos a calcular la derivada parcial de esta función en menos 2,0 y de y en 6,1. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente aplico la definición. Entonces f de x en f sub x en menos 2,0 vendría a ser el límite cuando esta función, bueno, cuando h tiende a 0, de f evaluado en qué. Como estoy derivando respecto a x, tendría que sumar f de menos 2, que este es mi x sub 0, más h, y en y, pues como se queda igual, vendría a ser 0, menos f de menos 2,0 dividido para h. Como la función es x y y, esto vendría a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de acá x vale menos 2h y y vale 0. Entonces acá sería, ¿no es cierto? Acá sería menos 2 más h por 0 menos menos 2 por 0 dividido para h. Entonces acá esto se hace 0, esto se hace 0. Esto me queda como el límite de esta función de h tiende a 0. De 0 menos 0, pues es 0 sobre h, y este límite es 0. Entonces, realmente aquí, bueno, en este caso es una coincidencia que haya salido 0. Acá puede salir cualquier cosa porque es un límite. Entonces, este vendría a ser la derivada parcial de esta función respecto a x en el punto menos 2,0. ¿Qué sucede si ahora yo quiero sacar la derivada parcial de esta función en 6,1 de respecto a y? Entonces, tengo que usar la definición. Entonces, la derivada parcial de esta función respecto a y de 6,1, tengo que usar la definición, ¿cierto? El límite cuando h tiende a 0. Ahora, como estoy derivando respecto a y, me tocaría sacar, bueno, añadir este más h en la componente y. Entonces, aquí sería que la componente x, que es 6, se mantiene constante, y la componente y sí le voy a sumar. Entonces, acá sería 6 más 1 más h, menos f de 6,1 dividido para h. Entonces, asimismo, saco el límite cuando h tiende a 0 de, recordemos que esta función es multiplicar simplemente la x por la y. Por lo tanto, sería 6 por 1 más h menos 6 por 1 dividido para h. Esto es igual a 6 más 6h menos 6. Todo esto dividido para h. 6 menos 6 es 0. Entonces esto me quedaría como 6h sobre h. Quito las h y como ya no tengo ninguna variable h, esto directamente el límite es 6. Por lo tanto, esta derivada parcial de esta función en este punto respecto a y es simplemente 6. Entonces, por el momento, ¿tiene alguna pregunta? Creo que está súper claro. Es simplemente usar la definición de derivada parcial, evaluar el límite. ¿Está claro hasta ahorita? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿Alguien que me diga, por favor? Puede escribir por el chat o alzar la mano. Ok. Entonces, ya que veo que está todo claro, a ver qué dice. Ya. Entonces, por el momento, eso es derivada parcial. Esto es lo que significa una derivada parcial, ¿no es cierto? Intersecar este plano con esta función. Esto no, obviamente no les van a poner alguna pregunta, pero si de casualidad algún día les llegan a hacer algo relacionado con esto, ya saben qué significa una derivada parcial. Entonces, ya saben cómo usar una derivada parcial.
evaluamos esta función si es respecto a x en el mismo punto, solo que en x le voy a sumar un h. Y si es respecto a y, le voy a sumar un h. Entonces, eso es derivada parcial de manera general. Pero, ¿qué es una derivada direccional? Pues una derivada direccional es literalmente lo mismo, solo que hay una única diferencia. Entonces, ¿se acuerdan que yo en este ejemplo, yo les dije que si yo estoy intersecando este, con Y o con X va a ser un plano, ¿no es cierto? Es como que estoy intersecando aquí con un plano. Pero, ¿qué sucede? Una derivada direccional es prácticamente lo mismo, con la única diferencia de que ahora yo puedo tener un plano en cualquier dirección. Por eso se llama direccional. Entonces, supongamos, bueno, para estos ejercicios me van a dar me van a dar un, un vector. Un vector que me va a decir hacia dónde va a ir el plano. Un vector unitario. ¿Ok? Entonces, supongamos que acá me están pidiendo hallar la derivada parcial, la derivada parcial de x de algún punto, pero me dan un vector u, ¿ok? Me dan un vector u, que digamos que es, qué sé yo. Ah, cierto, este vector u tiene que ser unitario, por si acaso. Uy, esto se desconectó. Ahora, este vector u tiene que ser unitario. Por lo tanto, si me dan un vector de la forma 1,2, ¿no es cierto? Un vector de la forma 1,2, tengo que sacarle el módulo y dividirlo todo esto. Entonces, esto tiene que ser un vector unitario. Vamos a poner, por ejemplo, el vector unitario, a ver, me invento, 3 quintos y 4 quintos. Esto es un vector unitario porque si le sacan el módulo, esto es 1. Bien, ¿qué significa? Que en vez de tener perdón, acá está mal escrito. Ya. La derivada direccional, como les digo, no depende ni de x ni de y, sino que depende de la dirección en la que estoy tomando. Entonces, yo solo tengo una derivada parcial y direccional, y esta derivada parcial direccional pues va a depender del vector unitario al que estoy dirigiéndome. Entonces, si yo grafico este punto, este vector x, este vector u, que es 3 quintos, 4 quintos, entonces, si yo grafico esto, más o menos sería algo así. Pongamos, este es el vector u. Este es el vector u que va a ser 3 quintos, 4 quintos. Me lo voy a colocar. Entonces, este vector u me va a denotar hacia dónde está girando el plano que yo voy a intersecar. Entonces, en vez de tener un plano que está chocando con el eje X o con el eje Y, yo voy a tener un plano que va a tener esta dirección. Entonces, el plano con el que estoy chocando realmente es algo así. ¿Ya? Entonces este va a ser el plano y obviamente acá se va a generar una curva de intersección en el que como yo quiero hallar la derivada, ¿no es cierto? Como en el caso de Nantes, acá esta intersección, que supongamos que es así, tendrá que sacarle la recta tangente en el punto x, y. En este punto tengo que sacar la recta tangente de esta parte. Entonces es simplemente lo mismo, ¿no es cierto? Y realmente una derivada parcial respecto a x y una derivada parcial respecto a y es un caso especial de la derivada direccional, porque si yo hago que mi vector unitario sea, por ejemplo, 1,0, entonces este vector únicamente va a apuntar pues en el eje x o en el eje y ese va a ser el caso, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, tuviera que este vector unitario es igual a 1,0, vendría a ser que va en dirección en el eje X. Y si se dan cuenta, este vector unitario, pues es el mismo de este plano, ¿no es cierto? Solo que está ubicado en el punto X sub 0. Entonces, asimismo, si el vector unitario fuera, en cambio, 0,1, estaría en dirección del eje Y. Por lo tanto, iría en esta dirección. Esta dirección iría el plano. ¿Bien? No, creo que acá tocaría. Bueno, a ver, esta dirección va acá y esta irá acá. Entonces, realmente, si se dan cuenta, este vendría a ser el vector normal del plano, ¿no es cierto? Como este plano está chocando en el eje X, este vendría a ser el vector normal, porque esto igual yo lo puedo mover y vendría a ser su vector normal. Y asimismo, este vector vendría a ser su vector normal. Bien, entonces, bueno, acá realmente sería este el vector normal. Por lo tanto, acá, como es el vector normal del plano, esto vendría a ser más bien algo así, ¿ok? Si yo intento acá dibujar un plano que tenga este vector, sería algo como esto. Por acá sí me confundí. Pero vendría a ser algo así, donde U es el vector normal de este plano. Entonces este vendría a ser el plano con el que choco y así mismo. ¿Y cómo yo saco esta derivada direccional? Pues la derivada direccional la voy a sacar similar a el caso de Nantes,
solo con la diferencia de que ahora va a depender de este vector unitario que yo esté tomando. Entonces, ¿cómo grafico eso? O bueno, ¿cómo hallo eso? De la siguiente manera. Va a ser el límite cuando h tiende a 0. Tocar aquí. A ver, la derivada direccional de una función respecto a un punto x sub 0, y sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de la derivada evaluada en la siguiente forma. Si yo tengo esta función, yo voy a definir a mi vector unitario u como la siguiente forma. Va a ser de la forma a, b, donde a, b son las componentes de este vector. Entonces, acá también las voy a incluir dentro de la definición, porque esto depende hacia dónde está dirigido el plano. Entonces va a ser la función evaluada en x sub 0 más a por h, coma, y sub 0 más b por h, menos la función evaluada en x sub 0, y sub 0, dividido para h. Y si se dan cuenta, ¿por qué les digo que la derivada bueno, que las derivadas respecto a x, a y, son un caso especial de la derivada direccional? Porque si yo tomo la derivada en dirección en el eje x, ¿cuánto valdría a? A valdría 1, entonces esto sería x sub 0 más h. ¿Y cuánto valdría b? B valdría 0, entonces esto sería únicamente y sub 0. Por eso es que la derivada en x tiene esta forma, porque acá este a vale 1 y este b vale 0. Asimismo, para en la dirección y, acá el a valdría 0, pero el b valdría 1. Entonces, esto es una forma general para ver esta derivada en cualquier dirección. Y asimismo, ¿cómo me toca hallar esta derivada? Pues me tocaría ver en qué dirección me está diciendo este ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, porque esto es simplemente sacar un límite, nada más. Entonces, me dice, para esta función de x más y, hay la derivada direccional de esta función en el punto 1,2 con este vector direccional apuntando en 1,1. Entonces, tengo que hacer, ¿no es cierto?, sacar este límite. La derivada direccional respecto a el punto 1,2 es igual. Y ojo, es importante que este vector sea unitario, o que en esta forma no esté expresada como un vector unitario. Pero acá voy a escribirlo. U debe ser unitario. Es decir, que tengo que acá volver a reescribir este U para yo poder usarlo. Entonces, acá, ¿cómo saco el vector unitario? Primero saco el módulo de U, vendría a ser raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado, esto es raíz de 2. Por lo tanto, el vector unitario sería 1 dividido para raíz de 2 y 1 dividido para raíz de 2. Ahí sí está bien colocado. Entonces, ahí sí hago lo mismo que hemos venido haciendo. Saco el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 1 más, ahí se tendrá que multiplicar. Este es mi a y este es mi b. Por lo tanto, sería 1 más 1 raíz de 2h, coma, 2 más 1 raíz de 2h. Este caso coinciden, pero si les sale diferente, pues es lo que toque. Menos la función evaluada en 1,2 dividido para h. Entonces, si yo hago esta función de x más y, esto vendría a ser la función evaluada en x, que sería, bueno, acá tengo que reemplazar esto con x y esto con y. Entonces, esto sería 1 más 1 raíz de 2h más 2 más 1 raíz de 2h menos, acá sería 1 más 2. Todo esto dividido para h. Entonces tengo que hacer este límite. Este límite, cuando h tiende a 0, puedo quitar este 1, este 2, este 1 y este 2. Los pongo con rojo. 1, 2, 1, 2. Entonces esto me quedaría como 1 raíz de 2 por h más 1 raíz de 2 por h. Si se dan cuenta, acá arriba puedo factorizar el h y sacar el h. Entonces acá sería h por 1 raíz de 2 más 1 raíz de 2. Entonces esto sería dividido para h. Y si yo quito esto, me quedaría 1 más raíz de 2
más 1 sobre raíz de 2, esto sería 2 raíz de 2. Esto es lo mismo a decir raíz de 2. Por lo tanto, la derivada direccional de esta función en este punto, usando este vector u, va a ser raíz de 2. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Está todo claro? ¿Sí, no? Voy a copiar el... ¿Está todo claro? Por favor, ayúdenme confirmando con eso. Entonces, ya que parece que ninguno tiene ninguna pregunta, para las personas que recién llegaron, les paso este formulario de nuevo. Por favor, llénenlo para confirmar su asistencia. ¿Ok? Entonces, ya con eso, no es cierto, esto podrían hacer, esto es mecánico, así que simplemente evalúo la función dependiendo ¿cómo que se llama? De este vector unitario. Y pues eso me toca evaluar el límite y ya está. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo interesante, que son como tal derivadas parciales. Una derivada parcial, porque hasta ahorita solo he hallado la derivada parcial en un punto usando la definición. Pero ¿qué sucede si yo quiero hallar la función que es la derivada parcial? Pues como les digo, acá ya me tocaría hacer las correspondientes. Ya voy a explicar lo que son segundas derivadas. Pues bien, ¿cómo hallo la derivada parcial de una función respecto a x y respecto a y? Ya no quiero hallar esa derivada evaluada en un punto, sino que ahora sí ya quiero hallar la derivada parcial como tal, es decir, una función. Pues para hallar derivadas parciales va a depender con respecto a quién esté derivando. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si estoy derivando respecto a x, considero a y como constante. Y si estoy derivando respecto a y, considero a x como constante. Entonces, vamos a hallar las derivadas parciales de esta función. Vamos a hallar la derivada parcial con respecto a x vendría a ser, ¿no es cierto? Yo tengo que únicamente derivar respecto a x. Entonces, esta es lo que estoy derivando y lo que tiene el y cuadrado, esto es como si fuera algún número c. ¿Ok? Entonces les pregunto, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado? Esto vendría a ser 2x. Y la derivada de una constante es 0. Entonces esto es 2x más 0. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función respecto a x es simplemente 2x. Si yo quisiera derivar esta función respecto a y, tendría que hacer, ¿no es cierto? Asimismo, ahora aquí estoy considerando como variable a y cuadrado. Y ahora voy a considerar a x cuadrado como una constante. No importa que aquí tenga un cuadrado, un arcoseno, mientras x sea parte de esta función, yo la voy a tratar como una constante, ¿ok? Entonces, si yo derivo una constante, me queda 0. Y si yo derivo y al cuadrado respecto a y, esto sería 2y. Entonces, estas son las derivadas parciales de esta función. También lo puedo escribir como f sub x es igual a 2x y f sub y es igual a 2y. Bien, esto está súper simple. Lo único que tenemos que hacer es simplemente practicar. Así que, asimismo, voy a tomar algunos ejercicios para que vayamos viendo cómo podemos tratar esto y ir mejorando. Vamos a hallar las derivadas parciales de esta función. Ok, vamos a hallar primero f sub x, que es la derivada parcial de f respecto a x. Entonces, si yo derivo a esto respecto a x, voy a considerar a todas las y como una constante. La derivada de x al cuadrado vendría a ser 2x. Y la derivada, ojo aquí, recordemos que y es una constante, entonces vamos a suponer que y vale 2. Esto será lo mismo que decir la derivada de 2x, ¿no es cierto? Y si yo derivo 2x, ¿qué me quedaría? 2. Pero como yo estoy tratando a y como una constante, ¿no es cierto? Yx o xy. Entonces, ¿a quién voy a derivar? Voy a derivar a x. Entonces, si yo derivo a x, me queda únicamente y, porque y es la constante que me está quedando. ¿Ok? Como es una constante, simplemente se queda ahí. Entonces, esto sería 2x más y. Y la derivada de y cuadrado, como esto es una constante, entonces esto se hace 0. Bien, ahora vamos a derivar f respecto a y. Si yo derivo una constante, que en este caso es x al cuadrado, sería 0, no la incluyo. Ahora voy a derivar a x por y respecto a y.
como estoy derivando y estoy tratando x como una constante, la derivada de y es 1 y 1 por esta constante pues es x. Por lo tanto, acá sería x más la derivada de y cuadrado respecto a y sería 2y. Entonces estas son las derivadas parciales de esta función. Vamos con otro, vamos con una más ya para irnos acostumbrando y recordar lo de las derivadas, porque acá también van a aplicar lo que son reglas de la cadena y todo eso que hemos visto en cálculo de una variable. Mucho ojo con eso. Vamos así mismo a tomar esta función que es e por x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Pues así mismo. Vamos a sacar primero la derivada parcial de f de respecto a x. Entonces voy a tratar a x como la variable y a y cuadrado como la constante. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, la derivada de e a una función de x, ¿no es cierto? Esto sería e a la x cuadrado más y cuadrado. Pero ahora como ya derivé e a la x, tengo que derivar lo que está acá arriba, por regla de la cadena. Y la derivada parcial de esta función que está acá arriba respecto a x, tendría que hacer la derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de y al cuadrado, como y es una constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, por regla de la cadena, tomo esto más la derivada de esto que está acá arriba. Y la derivada de lo que está acá arriba es simplemente 2x. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función respecto a x es e por x al cuadrado más y cuadrado por 2x. Algo similar va a suceder si yo derivo respecto a y. ¿No es cierto? Acá tengo e a la y como la derivada... ¿Por qué se desconecta este rato? A ver, como la derivada parcial de esta función... ¿Por qué no se desconecta? A ver, la derivada parcial de esta función que vendría a ser e por x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Si estoy derivando e a la y, me queda e a la y. Entonces la derivada de e a esta función es la misma, pero me toca derivar el exponente por regla de la cadena. Entonces, si yo multiplico esto por la derivada de lo que está acá arriba respecto a y, como x cuadrado es una constante, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de y cuadrado respecto a y, pues es 2y. Entonces esto sería 2y. Bien, vamos haciendo un par más. Por el momento está todo claro. Es simplemente tratar una variable como una constante y la otra la derivo como si fuera una derivada de una variable. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿No? Creo que sí. Vamos haciendo uno un poquito más interesante. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, voy a asumir que está todo claro, porque no me sé nada. Entonces, eh, vamos a ver cómo está acá. Esto es solo cuestión de practicar. Y también recordar esto de cálculo de una variable. Bien, vamos a derivar esto respecto a x. Si yo tomo a todo esto, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, todo esto es una función que depende de y. Y todo lo que depende de y es una constante. Por lo tanto, esto es una constante. Y les pregunto, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? Es 2x. Y esto sigue multiplicándose por la constante. Entonces esto sería 2x logaritmo natural de y cuadrado más 1. Porque todo esto es una constante. Si aquí hubiera un x, ahí sí me tocaría utilizar la regla de la derivada de una multiplicación, la derivada de un producto. ¿Ok? Entonces, esta es la derivada respecto a f de respecto a x, porque solo estoy derivando esto. Bien. Ahora vamos a ver el caso de la derivada respecto a y. Entonces, ¿cuál es la función que depende de y? Es esta acá. Si yo, recordemos, la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y. Por lo tanto, esto vendría a ser 1 sobre y cuadrado más 1. Como x al cuadrado es una constante, la puedo colocar acá arriba. Recordemos que acá esta constante no me afecta en nada. Entonces esto sería x cuadrado dividido para y cuadrado más 1. Pero por regla de la cadena también tengo que derivar lo que está adentro. Es decir, tengo que también derivar esto. Entonces la derivada de y cuadrado más 1 respecto a y vendría a ser 2y. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función respecto a y es esto. Bien, voy a hacer unos 3 ejercicios más y con eso vamos a pasar lo que son derivadas superiores, que son las segundas derivadas. Y terceras derivadas también, pero por lo general solo vamos a llegar hasta la segunda. Vamos a derivar esta función respecto a x y a y. Entonces derivo. La derivada de e a la x es e a la x, por lo tanto esto sería igual a la derivada, ¿no es cierto?, de e elevado a la seno
de x por y. No sé por qué escribí sin, pero es seno. Entonces, seno de x por y. Me toca derivar el exponente. ¿Cuál es la derivada de seno? Vendría a ser coseno. ¿Coseno de qué? Coseno de x por y. Y asimismo, como yo estoy derivando esto, me toca ahora derivar lo que está adentro. Tengo que derivar respecto a x. ¿Ok? Porque respecto a x, porque acá tengo algo que depende de x. Entonces, la derivada de x y y respecto a x vendría a ser simplemente y. Entonces, esta es la derivada parcial de esta función respecto a x. Asimismo, vamos a hacer, que va a quedar casi que lo mismo. Entonces, derivo la derivada de e a la y, pues es e a la y. Entonces esto me quedaría e seno de x por y. Ahora, ojo, ¿por qué hago esto? Y es porque realmente tanto aquí en el exponente tengo una función que depende de y. Y también para este caso también tiene una función que depende de x. Entonces por eso es que hago lo mismo para ambas. Esto queda lo mismo y lo multiplico la derivada de seno. La derivada de seno vendría a ser coseno de x por y. Y si derivo adentro respecto a x, sería, pues simple, perdón, respecto a y sería simplemente x. Entonces, estas serían las derivadas parciales de esta función. Vamos a buscar otro. Vamos a hacer este que se va a quedar diferente. A ver, entonces, vamos a sacar la derivada parcial de f de x. Hago así mismo. Tengo e a la x, ¿no es cierto? Sería e a la x. ¿Cuánto me queda esto? Esto sería e a la x. Entonces, esto sería e por x al cuadrado coseno de y. Pero ahora tengo que derivar el exponente respecto a x. ¿Cuánto es la derivada parcial de este exponente respecto a x? Voy a tratar al coseno de y como una constante. Esto va a estar multiplicado. Y voy a derivar respecto x cuadrado respecto a x. La derivada de x cuadrado respecto a x vendría a ser 2x. Entonces esto sería 2x coseno de y. El coseno de y se mantiene constante porque, como digo, no le estoy multiplicando nada. Entonces, esto sería respecto a lo de acá. Ahora, respecto a y. Si yo derivo esto, me quedaría, ¿no es cierto? La derivada de e a la y es e a la y. Entonces, tengo acá e elevado a x cuadrado coseno de y. Esto le voy a multiplicar la derivada de lo que está acá arriba, pero ojo, ahora es respecto a y. ¿Y cuál es la derivada de coseno de y? Vendría a ser menos seno de y. Y como estoy tratando a la x cuadrada como una constante, sería e a la x cuadrada coseno de y por menos seno de y por x cuadrado, porque x cuadrado es mi constante. Entonces esta sería la derivada de esta función respecto a y. Porque estoy tratando al x cuadrado como una constante y estoy derivando a coseno de y. Bien, vamos haciendo otro, que tengo bastantes para hacer. Tampoco quiero hacer estos tan difíciles porque si no casi me tardo mucho. Vamos a hacer... vamos a hacer este está interesante. Vamos haciendo este de aquí. Vamos a ir a la derivada parcial de esta función. Esta ya está un poquito más amenazante, pero es casi que lo mismo. Entonces, si yo derivo, ¿no es cierto? Esta función respecto a x, acá tengo una función que depende de x. Entonces, primero, el logaritmo natural de una función que depende de x es 1 sobre la función, ¿cierto? Entonces, esto sería todo esto, 1 sobre la raíz de lo que está acá adentro. 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1. A esto le tengo que multiplicar la derivada de lo que está acá. Vendría a ser la derivada de la raíz. Y recordemos que la derivada de una raíz es 1 sobre 2 por la raíz. Entonces esto sería por 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1. Y asimismo, ¿qué me falta derivar? Lo que está acá adentro. Me falta derivar esta parte que está dentro de la raíz. ¿Respecto a quién? Respecto a x. Entonces la derivada de x al cuadrado vendría a ser 2x. Como y cuadrado es una constante, la derivada de una constante es 0. Y como 1 es una constante, la derivada de esa constante también es 0. Por lo tanto, esta derivada aquí me queda únicamente 2x. Acá puedo simplificar. Puedo quitar este 2 y este 2. Y si se dan cuenta, tengo todo esto multiplicado por sí mismo. Entonces, esto es como hacerlo al cuadrado. Y si multiplico esto por sí mismo, esto sería
raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Quito la raíz con el exponente, con el cuadrado, y entonces esto simplemente sería lo que está adentro. Por lo tanto, si simplifico términos, esto sería x dividido para x cuadrado más y cuadrado más 1. Igual se lo puede dejar así, pero si les piden simplificar términos, pues tendrían que hacerlo. Ahora vamos con la derivada parcial respecto a y, que si se dan cuenta va a ser lo mismo, porque acá tengo así mismo el logaritmo natural de y, ¿cuánto es? Es 1 sobre y, esta derivada. Por lo tanto, esto sería 1 dividido para todo esto de acá. De hecho, voy a copiarlo. Entonces va a ser esto de aquí por esto de acá. Tengo que derivar esta raíz. La derivada de esta raíz, pues vendría a ser así mismo esta de acá. Por esto de aquí, porque ya lo hicimos. Y que me queda derivar lo que está acá adentro respecto a y. Como acá voy a tratar a y como la variable y a x cuadrado como la constante, la derivada de una constante es 0, la derivada de 1 es 0 y por lo tanto solo me queda la derivada de y cuadrado, que es 2y. Por lo tanto, esto sería todo esto multiplicado por 2y. Y si yo simplifico, esto me queda que es y dividido para x cuadrado más y cuadrado más 1. Bien, ¿está claro hasta el momento todos estos ejercicios? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Debe estar todo claro, ¿no? Sí, son ejercicios realmente mecánicos, así que no debe haber ningún problema. Bien, bueno, ya que tenemos esto, vamos a ver lo que son segundas derivadas y con eso vamos a terminar por esta ayudantía de hoy, que esta es, realmente es una sesión de consulta, pero como nadie tiene ninguna pregunta, entonces yo nomás doy clase. Entonces, estas sesiones son de consulta, pero igual a mí me gusta dar clase, así que tranquilos. Bien, entonces, por último, me toca ver la segunda derivada. Para la segunda derivada, ¿no es cierto? Si yo tenía un cálculo de una variable, si yo tenía una derivada, la segunda derivada era simplemente la derivada de la derivada. Yo lo podría expresar, ¿no es cierto? Como f2'. Asimismo, yo puedo derivar una derivada, pero hay una cuestión, es que como yo tengo dos derivadas, ¿no es cierto? Tengo la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y, yo asimismo puedo derivar cualquiera de estas dos respecto a x y respecto a y. Entonces, como yo tengo dos derivadas parciales, voy a tener cuatro segundas derivadas. ¿Y cuáles son estas segundas derivadas? Segundas derivadas. Esto va a depender igual obviamente de cuántas variables tiene la función. Pero entonces, si yo quiero, por ejemplo, derivar, vamos a derivar la primera. Yo voy a derivar respecto a x la derivada de la función respecto a x. Entonces esto sería la segunda derivada de la función respecto a x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a denotar esto? Esto ya también lo puedo denotar como f sub x. Entonces, ¿qué significa? Que estoy derivando respecto a x y vuelvo a derivar respecto a x. Esto significa esta derivada. Asimismo, yo puedo derivar, en vez de derivarlo respecto a x, puedo derivarlo respecto a y. Entonces puedo derivar respecto a y la derivada de la función respecto a x. ¿Cómo escribo esto? Como la segunda derivada. Y ojo aquí, cuando yo tengo una notación, en la notación de Leibniz para derivadas parciales, si yo tengo aquí este x al cuadrado es porque es la segunda derivada de x respecto de la función. Pero si yo primero derivo respecto a x y luego quiero derivar respecto a y, va a estar escrito de esta manera. Va a estar escrito como la derivada parcial de x, derivada parcial de y. Pero es importante el orden, porque si únicamente me ponen esto, significa que primero la primera derivada que hice es esta que está acá y luego derivé esta que está acá. Entonces realmente primero estoy derivando respecto a x y luego estoy derivando respecto a y. Como lo anoto acá como f de x por y, f de x sub y. Entonces, ¿qué significa esto? Que derivando respecto a x y luego derivo respecto a y. Vamos a ir con la tercera. Esto mejor lo voy a poner en la siguiente página para que tenga todo el espacio. Bien. Asimismo, yo ahora voy a trabajar con las derivadas de y. Yo también puedo derivar la derivada de y respecto a x.
si yo tengo la derivada de la función respecto a y a esta función la derivo ahora respecto a x, asimismo tendría esta notación de la siguiente forma. Si se dan cuenta que se diferencia bastante, ¿no? Está aquí y está acá. ¿Qué significa? Que primero en la segunda estoy derivando primero respecto a x y luego estoy derivando respecto a y. Pero acá estoy primero derivando respecto a y luego a x. Eso es importante porque pueden quedar diferentes. Entonces, asimismo, la función de primero respecto a y luego respecto a x. Esta notación sí mantiene el orden. Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, ¿qué significa esto? Derivando respecto a y luego derivo respecto a x. Y por último, pues, ¿cuál quedaría? La segunda derivada respecto a y. Entonces, también puedo derivar respecto a y la derivada de la función respecto a y. Como me quedaría como la primera, solo que en vez de x sería y al cuadrado. Esto es f de y. Entonces esto sería derivando respecto a x y vuelvo a derivar respecto a x. Bien, entonces estas son las segundas derivadas. ¿Y qué hago para hacerlo? Pues simplemente la derivada que yo hice, pues me toca volverla a derivar. ¿Ok? Entonces vamos a hallar todas las derivadas, o sea, la primera y las 4 derivadas superiores de dos funciones y con eso terminamos. Bien, vamos a hallar todas las derivadas, las primeras y las segundas derivadas de esta función. ¿Ok? Entonces vamos a hallar todas las primeras y segundas derivadas. Entonces, vamos a derivar esto respecto primero. Primero, para poder hacerlo de acá, tengo que hallar la derivada respecto a x y luego respecto a y. Entonces, vamos a hallar primero las primeras derivadas. ¿Cuáles son las primeras derivadas? Respecto a x y respecto a y. Entonces, esta derivada respecto a x sería, si yo derivo esto respecto a x, trato a e a la y como una constante y derivo x al cuadrado, que sería 2x. Entonces, esta sería 2x por e a la y. Si ahora derivo f de y, voy a tratar a x cuadrado como una constante y me toca derivar e a la y. Y la derivada de e a la y, pues es e a la y. Entonces esto me queda simplemente igual. X al cuadrado por e a la y. Me queda lo mismo porque esto es una constante, la constante se queda y la derivada de e a la y, pues es e a la y. Bien, ahora vamos a ver las segundas derivadas, que serían estas de acá. Entonces, vamos a ver primero la derivada xx. Entonces, esto es lo mismo a que yo derive, ¿no es cierto?, la derivada parcial de la primera derivada respecto a x. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Derivar esto respecto a x. Entonces, voy así mismo a derivar parcialmente 2x por e a la y. Entonces, si yo derivo esto parcialmente, ¿cómo sería? Esto sería simplemente, trato a e a la y como constante y vuelvo a derivar esto. Entonces, si yo derivo este 2 a la x, perdón, 2 por x respecto a x, se me va la x y esto me quedaría que es 2e a la y. ¿Ya? Vamos con la de primero x y luego y. Esto sería la derivada parcial de y respecto a la función derivada de x. Entonces tengo que derivar ahora esta función respecto a y. Y si yo derivo esta función respecto a y, trato a 2x como constante y e a la y pues tengo que derivarla. Y la derivada de e a la y pues es e a la y. Entonces esto me queda 2x por e a la y. Vamos con la tercera, que es primero derivo respecto a y y luego respecto a x. Entonces me tocaría derivar respecto a x la derivada de y. Pues la derivada de y es esta de acá. Entonces esto sería la derivada parcial respecto a y de esta es la derivada de y, que sería x al cuadrado por e a la y. Entonces, si derivo respecto a y, ¿cómo me queda? Pues acá, no, perdón, es respecto a x, estoy mal. Acá es respecto a x. Entonces, si derivo esto respecto a x, sería e a la y constante
x al cuadrado lo derivo. Entonces esto sería 2x por e a la y. Y por último voy a derivar dos veces esta función de la derivada de y. Esto sería la derivada parcial de y de la derivada parcial de y. Entonces voy a derivar de nuevo respecto a y a la función x cuadrado por e a la y. Y como esta derivada pues me queda lo mismo, entonces e a la y, su derivada es e a la y. Y x cuadrado es una constante, por lo tanto esto sería igual a x cuadrado por e a la y. Es simplemente repetir este proceso. Así que es simplemente, como les digo, es práctica. Práctica y nada más que práctica. Entonces vamos a hacer otra función y por eso terminamos el día de hoy. Igual como les digo, este cuaderno está subido dentro del grupo, así que esto lo pueden revisar. Y acá tienen todos estos ejercicios si quieren ponerse a practicar. Bien, vamos a hallar vamos haciendo esta de acá. Bueno, una que tenga cuadrado para que salga más bonito. A ver, veamos. ¿Qué puedo hacer? Vamos haciendo esta de acá. Coseno de x más y al cuadrado. Esto se ve interesante. Bien. Veamos. Si yo quiero así mismo, voy a hallar primero. Vamos a poner con verde, así tiene, se ve más bonito. Ahora sí. Primeras derivadas, segundas derivadas. Entonces, vamos a primero derivar respecto a x y respecto a y. Las primeras derivadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente hacer lo que hemos hecho ahorita. La primera derivada respecto a x, tomo a x como una variable y a y como una constante. Entonces, la derivada de coseno de x, ¿cuánto es? Es menos seno de x. Entonces, esto sería menos seno de x. Y esto le tengo que multiplicar por la derivada de lo que esté adentro respecto a x. Entonces, la derivada de x, pues es... Ah, perdón, acá es todo lo que está dentro. Mil disculpas. Es todo lo que está dentro se mantiene. Es menos seno de x más y al cuadrado. Esto se mantiene. Ok, por regla de la cadena. A esto le tengo que multiplicar la derivada de lo que esté adentro. Entonces les pregunto, ¿cuánto es la derivada de x? Es 1. Y la derivada de una constante, pues es 0. Entonces 1 más 0 es 1. Tengo que multiplicar todo esto por 1. Pero multiplicar por 1 pues da lo mismo. Entonces simplemente se queda como menos seno de x más y al cuadrado. Ahora vamos a derivar respecto a y. Asimismo, la derivada de coseno es menos seno. Será menos seno de todo lo que está acá adentro. Porque acá adentro hay un y. Y ahí sí me tocaría derivar lo que está acá adentro respecto a y. La derivada de x respecto a y es 0 porque x es una constante. Y la derivada de y al cuadrado respecto a y pues es 2y. 2y. Entonces acá tengo mis dos primeras derivadas. Vamos a hallar las segundas derivadas. Segundas. Entonces, la segunda derivada primero que vendría a ser f de xx. Esto sería la derivada de parcial respecto a x de la derivada parcial respecto a x. Entonces, si yo derivo parcialmente a lo que obtuve antes, que era menos seno de x más y al cuadrado, tengo que derivar esto de nuevo respecto a x. Entonces les pregunto, la derivada de menos seno de x vendría a ser menos coseno de x. Y todo lo que está acá adentro. Menos coseno de x más y al cuadrado. Y asimismo, por regla de la cadena, tengo que derivar lo que esté adentro y multiplicar. La derivada de x respecto a x, pues es 1. Y la derivada de y al cuadrado respecto a x es 0, porque esto lo trato como una constante. Entonces esto lo multiplico por 1 y simplemente lo quito, porque estoy multiplicando por 1. Vamos con la segunda, que vendría a ser primero respecto a x y luego respecto a y. Es como decir la derivada parcial respecto a y de la derivada parcial respecto a x. Esto debe ser la derivada parcial de y de menos seno de x más y al cuadrado. ¿Ya? Acá sí me toca hacer esto. Entonces, hago la derivada de menos seno, pues vendría a ser menos coseno. Y le tengo que multiplicar la derivada de lo que está adentro respecto a y. La derivada de x respecto a y es 0 porque x es una constante. La derivada de y al cuadrado respecto a y vendría a ser 2y. Acá tengo estas dos. Faltan las últimas dos. Acá primero voy a derivar respecto a y luego respecto a x. Esto sería la derivada parcial respecto a x de la derivada parcial
No, sí, está bien. La derivada parcial de respecto a y. Esto sería la derivada parcial respecto a x de la derivada parcial respecto a y, que es esta función que está acá. Menos seno por x más y al cuadrado por 2y. Entonces, si yo derivo esto respecto a x, sería, trato a este 2y como constante y a este y cuadrado como constante. Entonces hago, la derivada de menos seno es menos coseno de x más y al cuadrado y por esta constante que es 2y. Y la derivada de esto respecto a x, esto vendría a ser no cierto 1, porque ya lo vinimos haciendo en antes. Si yo derivo x respecto a x es 1. Y y cuadrado respecto a x, pues es 0 porque es una constante. Entonces esto es por 1 y ahí termino. Vamos con la última, que esta es la más difícil, porque ahí sí tendré que utilizar la del producto. Porque tengo que derivar respecto a y la derivada de y. Sería la derivada parcial respecto a y de menos seno de x al cuadrado, perdón, de x más y al cuadrado. Y aquí, ojito, porque tengo una multiplicación de dos funciones que dependen de y. Por lo tanto, tengo que utilizar regla de la cadena, ¿ok? Como aquí tengo una función que depende, bueno, regla del producto, perdón, del producto de una derivada. Tengo que utilizar estas dos porque esta depende de y este depende de y. Entonces, ¿qué dice la de un producto? Si yo tengo, ¿no es cierto?, f de y por g de y, la derivada de esto, ¿no es cierto?, vendría a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces tengo que hacer esto. Y obviamente todo esto respecto a y. Estoy derivando parcialmente respecto a y. Entonces, si yo derivo primero esto que está acá adentro respecto a y, vendría a ser menos coseno de x más y cuadrado por la segunda, que es esta, y tengo que derivar así mismo por regla de la cadena lo que está acá adentro respecto a y, porque acá tengo algo, una función de respecto a y. Entonces, si yo derivo lo que está acá adentro respecto a y, vendría a ser 2y, ¿no es cierto? Porque este x se hace 0. Entonces, esto sería por 2y. Acá tengo la primera, que vendría a ser la derivada parcial de la primera por la segunda. ¿Ok? Me falta sumarle la primera por la derivada parcial de la segunda. Bien, entonces le sumo esto de acá. Acá tendría, la primera es menos, bueno, acá puedo colocarle como menos seno de x más y cuadrado. Le tengo que multiplicar la derivada de la segunda, que vendría a ser la derivada de 2y respecto a y. Y si yo derivo esto respecto a y, sería por 2. Y entonces esta derivada me quedaría como todo esto de acá. Si yo simplifico términos, lo puedo escribir como menos, menos 4y cuadrado coseno de x más y cuadrado menos 2 seno de x más y cuadrado. Y bien, eso sería simplemente la segunda derivada de esto respecto a y. Bien, ¿está todo claro? Ok, sí, de nada. Bueno, hoy, por hoy hemos terminado. Esta ayudantía más dura una hora. Igual déjenme ver cuánto va. Creo que sí, ya pasó una hora. Sí, a una hora con 11. Espero que hayan rellenado el formulario para los que te hacen acá. Entonces, sí quedó todo claro, no, no tiene ninguna duda. ¿Está todo claro? Sí, ¿no? Perfecto. Ya. Acá me dice que sí, Fernando. Entonces, para los de la grabación, nos vemos en una siguiente ocasión